Bien, vamos a compartir entonces las láminas. Ya, esta es la séptima clase de soteriología, ese es un 7 por si acaso, y vamos a dar ya comienzo a lo que hoy día Dios nos tiene. Seguimos viendo nosotros la soteriología que tiene que ver con la orden saluti de la salvación. Wow, no lo corregí ahí, ¿ya? Pero esto lo vamos a pasar más o menos rapidito. El marco teórico es el mismo de siempre. Las doctrinas bíblicas de Weidengrue, que yo se las mandé, están en el driver, lo voy a subir en estos días para aquellos que se han unido nuevamente se han unido a nuestro grupo de WhatsApp. Y también el libro del doctor Sproul, Todos somos teólogos, una introducción a la teología sistemática. De aquí y de otros 3 textos más, yo saco todas estas notas de estudio. Las notas de estudio que yo les mandamos, ¿cierto? De este ramo en particular, obedecen, ¿cierto?, a varios libros de teología. Por lo tanto, hay varias visiones. Esto ya nosotros lo vimos. Yo quiero adelantarme. Esto, un pequeño resumen. Lo que nosotros vimos la semana pasada, estimados hermanos, vimos lo que los teólogos llaman el orden saluti de la salvación o el orden de la salvación. Y nosotros decíamos que el hombre, hemos visto en las últimas 6 clases que el hombre está en una condición espiritual tal que sencillamente no quiere saber nada de Dios. Es un hombre que rechaza a Dios. Es un hombre que quiere vivir como él quiere vivir. Es un hombre que no tiene o no toma en cuenta a Dios en sus decisiones. Inclusive aquí podríamos considerar que hay hombres religiosos que tienen una vida religiosa, pero sus decisiones en cuanto a la divinidad, en cuanto a Cristo, siempre van a estar privilegiadas por su búsqueda del pecado sobre cualquier otra cosa. Entonces este hombre, ¿por qué es así? ¿O por qué tiene esta carencia de obras salvíficas, de obras que le permitan llegar a la salvación por él mismo? Pablo lo ha demostrado, lo hemos visto, que no tiene la condición moral ni espiritual de poder llegar a Cristo. Entonces, ¿qué tiene que suceder? ¿Qué es lo que hace Dios? Jeremías dice que Dios, cierto plan, cambia el corazón. Deuteronomio también lo dice, Deuteronomio capítulo 10, dice que Dios cambia el corazón de piedra y le da un corazón nuevo, lo que se llama el nuevo nacimiento o regeneración o conversión. Cuando hablamos de nuevo nacimiento, es lo mismo que conversión, es lo mismo que regeneración. Ojo, hasta aquí estamos viendo que es Dios quien hace las cosas, ¿ok? Es Dios quien va trabajando. De hecho, permítame, voy a compartir un texto, Romanos 8. Aquí está. Déjenme compartirlo para que podamos... Ya, están viendo la Biblia, ¿cierto? Romanos 29 y Romanos 30. ¿Ya? Claudio. Sí, ya. Fijémonos en estos 2 textos. ¿Por qué estos 2 textos? Porque de estos 2 textos nosotros estamos basando estas últimas 2 clases. Pongan atención, miren la pizarra, iba a decir. A ver si lo puedo copiar. Miren la pizarra, iba a decir. Bueno, esto está en Romanos capítulo 8. Yo en varias ocasiones le he dicho a ustedes, hermanos, que los verbos en el griego y también en el español, y tenemos aquí una profesora de lenguaje, tienen una importancia relevante a la hora de hacer una interpretación. Ojo con eso. Y en este caso, en todo el capítulo número 8, desde el versículo 1 hasta el último versículo, que es el versículo número 39, todos los verbos que usted va a encontrar aquí, todos, lo animo a buscar si hay algún verbo que no sea pasivo. ¿Y qué significa que no sea pasivo?
Por lo tanto, todos los verbos que están en el capítulo número 8 están en tiempo pasivo. Significa, hermanos, sencillamente que es Dios quien hace la acción y usted recibe el beneficio. Repito, todos los verbos que están aquí en el capítulo número 8 de Romanos están en tiempo pasivo. Es importante los tiempos verbales en el griego. ¿Y qué significa eso? Que aquí es la Trinidad divina soberana quien hace las cosas, los hechos, y usted, el creyente, recibe, ¿cierto? Recibe esa acción. Por ejemplo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero si nos vamos a... No voy a estudiar, no voy a nombrar ninguno de ellos, pero me quiero detener en los versículos que estamos analizando. Dice, porque los que antes conoció, el verbo conocer está en tiempo pasivo, es decir, es Dios quien realiza la acción y es el hombre que recibe ese beneficio. Después, también los predestinó, ¿cierto? O está en tiempo pasivo. ¿Y quién recibe este beneficio? ¿Quién nos predestinó? Dios. ¿Quién recibe este beneficio? Usted. Más, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme, ¿ve? Aquí está una acción que está haciendo Dios. Es Dios quien lo hace a usted. Usted no hace nada. Hasta aquí usted no ha hecho nada. Fue hecho conforme a la imagen de su Hijo. Él nos conforma a la imagen de su Hijo. Él nos conforma a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ojo, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Otro verbo pasivo, en tiempo pasivo. Llamó. Él nos llama. Y el llamamiento ya lo vimos la semana pasada, me parece. Él nos llama a través de un llamamiento externo, que es la predicación del Evangelio, y a través de un llamamiento interno, que es esa voz, ese susurro, ese trato que el Espíritu Santo va haciendo en el inconverso, y lo va llamando y lo va atrayendo, hasta que lo convence. A veces lo trae, como dice Juan capítulo 6, versículo 37, que dice que es el Padre, es el Padre quien trae las ovejas al Hijo. Ese verbo traer, ahí está en tiempo pasivo, ¿cierto? Pero también la connotación de ese verbo ahí en Juan 6, 37 es que a veces Dios atrae en contra de la voluntad del inconverso. Entonces, Dios llama de dos maneras, lo vimos la semana pasada. Y a los que llamó, a estos también justificó. La palabra justificar, perdón, la palabra justificó también está en tiempo pasivo. Es decir, Dios ejecuta la acción de justificar al hombre. ¿Qué justifica? La culpa de su pecado, justifica todo. Y eso ya lo hemos visto en materia pasada. Está en tiempo pasivo, es decir, Él ejecuta la acción y usted recibe el beneficio. La pregunta que surge, ¿qué hemos hecho hasta aquí? Nada. Y a los que justificó, dice, a estos también glorificó. Y aquí cambia el tiempo del verbo. Aquí está en tiempo pasivo, aoristo futuro. Es decir, es una acción presente, pero que es continua. Aoristo significa que es continua. Por lo tanto, Dios es el que a usted le glorificó, pero le está glorificando en forma continua. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué precioso. Yo aquí podría decir, hermanos, cerremos nuestras Biblias y démosle 45 millones de gloria a Dios al Señor. Pero tengo que explicar esto a la luz, ¿cierto?, de la teología. Entonces, la idea de poder haber establecido estos dos versículos, que de ahí nosotros traemos la doctrina del orden saluti, o del orden de la salvación. ¿Y por qué lo expliqué? Para que los que no estuvieron en las clases pasadas puedan entender que hay un orden de la salvación. Dios siempre ha sido un Dios de orden.
Pero hasta aquí, hermanos, nosotros vemos que ha sido Dios quien ha trabajado solo en el hombre. Y eso, ¿quién me puede decir cómo se llama eso? Monergismo. Muy bien, a los dos tienen un punto base. Sí, así es, un monergismo. Gracias, Jorge, gracias, hermana Elizabeth. Así es, aquí vemos nosotros un monergismo. Monergismo significa que trabajar solo. Por ejemplo, cuando a mí el jefe me manda a hacer algo y yo trabajo solito en mi oficina ahí y muevo el escritorio, muevo el teclado, estoy trabajando solo. Eso significa, es Dios quien trabajó en su corazón, en su mente, en su alma, en su espíritu. Él le dio a usted el nuevo nacimiento, la regeneración o la conversión, que es lo mismo. Usted, lo único que hizo, o lo único que usted puso en la salvación, fue su pecado. Porque sin su pecado, hermano, no hubiese habido un plan de rescate. Usted no puso nada más. Wow. Bien, compartamos. Entonces, perdón. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Pasa para acá. Ahí sí. Entonces, el orden de salud. Y luego, y nosotros nos quedamos acá, en el proceso de la santificación. Aquí nos quedamos. Porque esto ya lo vimos. Es decir, Dios, una vez que lo capacita, el hombre está en condiciones de recibir a Cristo, ¿ya? En arrepentimiento de fe. Recuerde que el hombre tiene que, y aquí podríamos entrar en otro tema, pero no vamos a entrar, que tiene que ver con la famosa oración del pecador. ¿Ya? ¿Cuántas personas hay en nuestras iglesias que creen que porque confesaron a Jesús en una oración son salvos? Interesante esa materia, pero no lo vamos a ver ahora. Entonces, luego, el hombre vuelve, es decir, tiene una vida espiritual, ¿ya? El hombre es justificado por Cristo, ya lo vimos. El hombre es adoptado en la familia. Fíjense que la palabra adopción, que está ahí en Romanos capítulo, déjame acordar, creo que en capítulo 6 o 7 o 8 de Romanos, la figura de adopción cobra una relevancia, también está en tiempo pasivo. Es Dios quien lo adopta a usted. Y Pablo toma esta imagen de adopción, la toma de las familias de Roma, antes de Cristo y después de Cristo. Las familias en Roma, hermanos, cuando adoptaban a un hijo, obviamente no era de ellos, recibía todas las herencias de la familia. Es decir, pasaba a ser un hijo más. Entonces, esa es la figura que Pablo nos entrega. Cuando Dios nos adoptó en Cristo, pasamos a ser parte de Él, herencia de Él. Somos una propiedad de Cristo. Somos hijos de Dios adoptados y recibimos. Y ojo, y otra característica importante es que el adoptado en la familia romana nunca más dejaba de ser hijo. Él perdía todos los privilegios que tenía en la familia anterior. Perdía todo. Ya no se llamaba más Lisama. Ya no se iba a seguir llamando Alejandro Lisama Góngora. Ahora que está en la familia de Dios, se llama Alejandro solito. ¿Ve? Yo dejaba mis apellidos, dejaba mi condición, dejaba todo lo que me pertenecía en la otra familia, y yo adoptaba, como era adoptado, recibía todos los beneficios de esa familia. Por eso que Dios nos adoptó, que usar esa figura. Y al usar esa figura, hermanos amados, está indicando que tenemos garantía en Cristo. Y luego tenemos una vida en la iglesia
y luego nosotros somos glorificados, que espero en Cristo que lleguemos a terminar hoy día este tema. Bien, continuemos. Esto ya lo vimos. Espérense un segundo, deje para que sea un poquito más rápido. Déjeme llegar a la parte de la santificación. Aquí está la santificación, la regeneración ya la vimos. La conversión también, que es lo mismo. La santificación, aquí está. Déjeme maximizar. Ya, ahí está. La santificación y la glorificación, que son los dos temas que nos están quedando. Romanos 8:29, más que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Definición. La palabra santificación, igual que santidad, viene de la raíz santificar, de la cual también viene la palabra santo, que significa apartados para uso especial. La santificación, hermanos, tiene que ver con que Dios a usted lo aparta. Lo grafico de una otra manera. A ver, mire, esta es la pila, una pila, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace Dios? Me saca de este lugar y me aparta para Él y me pone en el hueco de su mano. Eso es santificación. La pila, que era yo, estaba en un lugar cualquiera del mundo y Dios me eligió de la eternidad pasada, me llamó, ¿cierto? Me predestinó, perdón, me llamó, me justificó y ahora me santificó, es decir, me saca del mundo y me pone en el hueco de su mano. Eso es lo que hace Dios en la santificación. Me aparta para Él. Eso significa santificación, apartar. ¡Wow! ¡Qué precioso! La santificación es el proceso de transformación y perfección que comienza con la conversión y continúa a lo largo de la vida cristiana. Un texto en particular que ilumina esta verdad es 2 de Pedro 1, 5 al 8, y lo leo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahí hay un proceso de santificación. ¿Qué quiere decir el apóstol San Pedro cuando habla estas preciosas palabras? Aquí podríamos sacar un mensaje. Dice que a nuestra fe salvadora, ¿ya? A nuestra fe, esa fe que nosotros tuvimos en Cristo, ¿qué pasó? Que tenemos en Cristo, perdón, ¿ya? Dice, añadan virtud. Añadir es un verbo imperativo. ¿Ve que es importante los verbos cuando hacemos interpretación? ¿Qué debo añadirle a mi fe? Virtud. ¿Y qué es lo que es la virtud? Es excelencia moral, es decir, yo debo vivir moralmente casi en excelencia. ¿Me entendió? ¿Escuchó, cierto? Debo vivir en excelencia. Eso significa que yo le agrego a mi fe virtud, y virtud significa excelencia moral. Yo debo tratar de ser lo más excelente moralmente en mi trabajo, en mi oficina, en casa, en el lecho de mi habitación, vivir con moral, viendo siempre a mi esposa como una princesa, en la iglesia, en mis relaciones interpersonales con los demás, en cómo trato a mis hijos, en toda mi vida, ¿cierto? En todo debo agregar virtud, excelencia moral. Pero ¿cómo, dice Pedro, que yo agrego virtud? A través del conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento de Dios, pues, a través de las Escrituras. Y luego al conocimiento yo debo agregarle mi dominio propio. Es decir, Dios me dice, si tú te puedes controlar, pues. Si tú puedes controlarte. ¿Por qué? Porque ya tomaste la decisión de agregarle a tu fe virtud, dominio propio. Y al dominio propio yo debo agregarle la paciencia. A la paciencia debo agregarle la piedad, es decir, una vida de oración. Mi intimidad con Dios debe ser mayor, mi prioridad. Si mi intimidad con Dios
no es mi prioridad, difícilmente yo tenga paciencia, difícilmente yo pueda tener dominio propio, difícilmente yo tenga conocimiento, difícilmente yo pueda añadir a mi fe virtud. A la piedad, es decir, a mi relación armoniosa e intimidad con Dios, yo le tengo que agregar afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. En el fondo está el proceso de la salvación, pero hay mucho más, veámoslo. Diferencia entre justificación y santificación. Vaya que importante, porque muchos confunden la justificación con la santificación. En la justificación es una posición legal, es decir, Dios me hace dueño de él. Es decir, Dios determinó, hermanos, que yo no he hecho absolutamente nada. Lo que determina la justificación es que Dios me declara inocente. Eso en el fondo es. Dios me declara inocente. En la santificación hay una condición interna. Es decir, el Espíritu Santo, hoy día, no sé si hoy día o ayer compartía un audio sobre el Espíritu Santo, sobre lo que Él hace en nosotros. No sé si fue ayer o antes. Ahí está. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo nos va convenciendo que yo debo agregarle a mi fe virtud, a la virtud yo debo agregarle conocimiento. Es Él, esa voz interior. Por eso que el Espíritu Santo juega un papel fundamental, trascendental en la vida del creyente. Es por eso que el Efesios, creo que el capítulo número 4, al final del capítulo 4 dice que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo, lo podemos poner triste. ¿Y eso por qué se puede poner triste el Espíritu Santo? Por nuestro pecado, pues. Por no obedecer a la voz interior del Espíritu Santo. Bueno, justificación. Una vez por todas, una sola vez Dios nos justifica. En cambio, la santificación es continua durante toda la vida. Vamos a ver que hay dos tipos de santificación en la siguiente lámina. Obra de Dios, la justificación es una obra de Dios por entero. Obra de Dios. Él me justifica, nadie más. En la santificación nosotros cooperamos. Creo que esto lo dije la semana pasada, que significa que yo también tengo que poner de mi parte dominio propio, virtud, conocimiento. Dice que yo debo agregar a eso, es decir, a mí me está dando la responsabilidad Dios. No espere que Dios a usted, ¿cierto?, lo santifique, que su santificación progresiva sea instantánea. No, hermanos. Estamos en constante, en permanente santificación. Ahora, la justificación es perfecta en esta vida. Sí, es perfecta. Es decir, Dios me declara inocente de mis pecados pasados, presentes y futuros. Eso es, se levantó un acta, hermanos, pastores, siervos queridos. En la justificación se levantó un acta. Dios levantó un acta en el cielo donde dice Elizabeth, donde dice Jorge Rocha, Alejandro Lizama, Sergio, yo soy una bárbara los nombres, bueno, todos los que están acá dice, son declarados inocentes y Dios puso su firma. Y eso, ¿cierto?, está en el cielo. Hay un acta de los decretos que Dios firmó. Eso significa justificación, que a usted lo declara inocente. Y Pablo saca esta idea, ¿cierto?, del tribunal romano. Pero este tema ya lo sabemos. En la santificación no es perfecta en esta vida. ¿Cuándo va a ser perfecta nuestra santificación? Pueden suceder dos hechos. Si morimos antes que Cristo venga, ahí ya nos liberamos definitivamente del pecado. O si Cristo, antes que yo me muera, viene por segunda vez. ¿Ok? Pueden suceder esos dos hechos. Ahí recién mi santificación va a ser perfecta. Antes está en continuidad durante toda mi vida, como dice esta parte. Y por último, la justificación es la misma en todos los creyentes. Claro, pues ninguno recibe más o menos justificación, es la misma. Y en la santificación, bueno, aquí hay diferencia, va a depender de cada uno de nosotros. Más grande en unos que otros, es decir, hoy, mira ese hermano, vive en santidad, lo vemos orar,
lo vemos que, bueno, para qué voy a mencionar algunos calificativos, pero eso es más grande en unos que en otros, eso sí o sí. Como indica esta tabla, hermanos, la santificación es algo que continúa durante toda nuestra vida cristiana. El curso ordinario de la vida del creyente incluirá continuo crecimiento en santificación, y es algo a lo que el Nuevo Testamento nos alienta a dar esfuerzo y atención. Bien, continuemos. Me voy a saltar las 3 etapas de la santificación. Ya, yo voy a pedir que usted, bueno, las pueda leer. No, tiremos el salto, veámoslas. 3 etapas de la santificación. La santificación tiene un principio definido en la regeneración. Un cambio moral definido tiene lugar en nuestra vida en el momento de la regeneración. Recuerde, estamos viendo las 3 etapas de la santificación. En el momento que usted es regenerado, que usted es convertido, que usted ha nacido de nuevo, Dios lo santifica. Es decir, ¿se acuérdense de la pila? Dios me aparta. Pero la santificación también tiene un proceso que se llama la santificación progresiva. Porque Pablo habla del lavamiento, de la regeneración y de la renovación por, es decir, una preposición, por, es decir, por medio del Espíritu Santo. No hay otra forma de santificarnos. Tito 3:5. Una vez que hemos nacido de nuevo, no podemos continuar pecando como hábito o patrón de vida. 1 Juan 3:9 lo señala. Porque el poder de la nueva vida espiritual en nosotros nos guarda de someternos a una vida de pecado. Pablo mira atrás como algo consumado cuando dice a los corintios ahí, ustedes, bueno, estoy parafraseando, ustedes ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo, ahí 1 Corintios capítulo 6. Y luego en forma muy similar, ¿cierto? Ahí Lucas, el médico Lucas, en el libro de los Hechos, Pablo expresa esta misma idea. Y él se refiere a los creyentes como todos los santificados, usando un participio perfecto. Se da cuenta que los verbos tienen relevancia. ¿Qué significa un participio perfecto? Que la obra es perfecta. No tiene tacha, no tiene donde se le pueda decir, oye, tu santificación instantánea algo tiene. No, es perfecta. Eso significa un participio perfecto, que expresa tanto una acción en el pasado, es decir, que fueron santificados, y un resultado continuo, es decir, que continuamente experimentamos la influencia de esa acción pasada. ¿Y cómo nosotros la expresamos? ¿Quién influye en nosotros? El Espíritu Santo. Él tiene una relevancia importante en nuestra vida de perfección. Acuérdense en Filipenses 1:6, que es mi pasaje favorito. Si usted me quiere conocer con un pasaje favorito, el hermano Alejandro tiene un pasaje favorito. ¿Cuál es? Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¿Qué seguridad tenemos ahí en ese pasaje? Ya estoy predicando. Este cambio moral inicial es la primera etapa de la santificación. En este sentido hay cierta superposición entre la regeneración y la santificación. Hay un poco más de tecnicismo. Vamos a entrar a la siguiente. La segunda. La santificación aumenta toda la vida, claro que sí. Aunque el Nuevo Testamento habla de un comienzo definido de la santificación, ya lo veíamos, también la ve como un proceso que continúa durante toda nuestra vida cristiana. Este es el sentido primario en que se usa en la teología sistemática este concepto de la santificación, es decir, santificación instantánea en el momento de mi conversión y está después mi vida cristiana, mi crecimiento en santidad, que se denomina, o los teólogos lo denominan, santificación progresiva, ¿ok? Aunque Pablo dice que sus lectores han sido liberados del pecado, ahí en Romanos 6:18, y que están muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Romanos 6:11,
reconoce que todavía queda pecado en sus vidas y por eso les dice que no permitan que ese pecado reine y que no se sometan a él en el mismo capítulo de Romanos. Es más, en el mismo capítulo 7, versículo 15 en adelante, Pablo dice, aunque quiera hacer lo bueno, vivir en santidad, no puedo. Lo malo que hago, aunque no quiero hacerlo, lo hago. Algo así dice el apóstol San Pablo ahí en el capítulo 7, de los versos 15 en adelante. Y al final dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por consiguiente, hermanos, Pablo dice que a través de la vida cristiana somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor. ¿No? Pablo le enseña ahí a la iglesia de Roma en su segunda carta, que es la tercera en definitiva, de 2 de Corintios 3:18. Progresivamente estamos llegando a ser más y más como Cristo, conforme avanzamos en la vida cristiana, porque le estamos añadiendo a nuestra fe virtud, excelencia moral. Por tanto, él dice, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, que en mi salvación, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pablo está hablando de los galardones. ¡Aleluya! Pablo nunca, hermanos, él dudó de su salvación. Y esto en el contexto de decir que él todavía no es perfecto, pero se esfuerza por seguir avanzando y tratar de alcanzar todo el propósito para el cual Cristo lo salvó. ¿Y cuál es el propósito por que Cristo nos salvó? Para su glorificación, para que le glorifiquemos con todo lo que hacemos. Si un día usted grita un gol de Chile, es para la gloria de Dios. Si nuestro hermano de Perú hoy día gritó el gol de Perú que ganó, le ganó a Ecuador, él lo gritó para la gloria de Dios. Miren, me puse mundano. Perdonen, pero... ¡Aleluya! No, hermano, no es necesario mencionar múltiples citas bíblicas, porque una gran parte del Nuevo Testamento se dedica a instruir, a enseñar, a corregir a los creyentes de la iglesia local, particularmente, o a la iglesia de Cristo, en cuanto a cómo debe crecer en semejanza a Cristo. Todas las exhortaciones morales y de mandamiento de las epístolas del Nuevo Testamento, hermanos, se aplican aquí porque todas exhortan a los creyentes en un aspecto u otro a una mayor santificación en sus vidas. Todos los autores del Nuevo Testamento esperan que nuestra santificación vaya aumentando durante toda nuestra vida cristiana. Eso se llama santificación progresiva. La santificación se complementa al morir para nuestras almas y cuando el Señor regrese para nuestro cuerpo. ¿Ok? Esto es lo que yo les hablaba delante. ¿Cuándo vamos a dejar de ser vamos a ser perfectos en santidad? En nuestra muerte. Y aquí hay un claro ejemplo. Antes éramos esclavos del pecado. Y aquí empezamos con la primera clase, ¿se acuerda? De soteriología, que hablábamos de la consecuencia del pecado allá en Adán, cuando Dios hizo un pacto de obra con Adán y Eva, y Adán y Eva desobedeció, y después vemos, ¿cierto?, el pecado original que se da en Caín y Abel, y de ahí nace toda una consecuencia, y luego vemos el pacto de gracia hecho ahí en Génesis 3:15. Recuerde que siempre Dios trata con el hombre a través de los pactos, a través de su relación. Dios se relaciona con el hombre a través de sus pactos. Esto lo va a enseñar más nuestro pastor Guillermo en escatología. Entonces, sin Cristo éramos esclavos del pecado. Efesios 2:1. Efesios 2:1. ¿Y sabe qué? Se los voy a leer desde mi Biblia. Hermanos, estoy pasando un aviso. Quienes participen en el seminario del sábado, ¿ya? Quienes participen en el seminario del sábado a las 6:30, que va a ser el seminario de predicación expositiva. Sí. Predicación expositiva.
vamos a hacer un sorteo y les va a un regalo, este libro. Bueno, si se lo gana la hermana Elizabeth, no sé cómo se lo vamos a mandar allá a Costa Rica. Puerto Rico. No sé cómo se lo vamos a mandar, o a Perú, no sé cómo se lo vamos a mandar si es que lo gana el hermano Froilan, o no sé, pero es un libro que, ¿cierto? Está nuevecito, ¿cierto? Yo ya me lo leí ya, está un poquito, tiene como 2 rayitas. Entonces cuando vaya nuevamente Iquito, ahí se lo llevo, hermano. No, es bien bueno este libro. Yo estoy cerca. O cuando vaya a México, ahí a Puebla, ahí nuestro hermano Heriberto. Bien, sigamos entonces. ¿Hay algún chat? Sí, claro, sí. Ya, ok, gracias, hermano. Bien, sigamos compartiendo. Entonces, esclavo, de lo que yo les iba a leer de la Biblia. Hay un texto muy precioso que está en Efesios, aunque la Biblia habla, casi toda la Biblia, de la condición del hombre caído. Efesios capítulo 2. Ponga atención, dice, y Él os dio vida a vosotros, ¿cierto? Él os dio vida. Esa palabra vida está en tiempo pasivo también. Os dio vida a vosotros, que estabais, tiempo pasado, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Saltemos al versículo número 3. Me perdí. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es Dios quien nos da vida, hermanos. Pero Dios, ese pero tiene una relevancia. Pero Dios es Dios, pero Dios no es el que da la conversión, la regeneración, el nuevo nacimiento. Y usted empieza a vivir una vida creciendo en santidad. Su vida tiene que ir creciendo. Los medios de santificación, la palabra, lo primero, la palabra de Dios. Por eso es que es importante que usted vaya a los estudios de su iglesia local. Y si está participando con nosotros, bueno, bienvenido sea. Está creciendo en santidad. Y 2, otro medio de gracia para santificarse es la oración, pues. Sin intimidad, difícilmente usted pueda, sin intimidad con Dios, ¿a eso me refiero? Son los medios de gracia. Bueno, esos son los dos medios importantes. Hay otros, pero son los 2 medios importantes. ¿Ya? Pablo dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? ¿Qué es, pues? Pecado. Uy, están ahí, ¿no? Sí, están ahí. Pensé que se habían ido, me han dejado solito. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Es pecado. Entonces, amén. Nuestra vida tiene que estar en equilibrio. Si yo solo oro, tengo problemas. Si yo solo estudio la Biblia y nada de oración y nada de vivir una vida o lo que se llaman los teólogos, la praxis de la teología, también tengo problemas. Si yo no ayuno, si yo solo ayuno, claro, lo único que voy a conseguir es que baje mi guatita, pero voy a estar cometiendo pecado. ¿Por qué? Porque he dejado de orar y he dejado de estudiar la palabra. Estos son los medios, hay otros más, hermano, los medios de santificación, y uno más importante que es el Espíritu Santo, pues. La dependencia de Él. Amén, amén. ¿Cuándo va a ser nuestra perfecta santidad? En la muerte o en la segunda venida de Cristo. Qué bonito, ¿eh? Esto es apropiado porque quiere decir que nunca entrará nada impuro en la presencia de Dios, la ciudad celestial. ¡Wow! Dios, amén.
Voy a saltarme estas láminas y voy a pasar. Ahí están los medios de santificación, ¿ve? Pero ya más o menos se los enseñé. Este es el tema que quizás el más controversial, que es la última parte de la soteriología, que tiene que ver con la seguridad del creyente. Entonces, tarea para la casa, porque el próximo martes vamos a hacer un conversatorio, ¿ya? Pongan atención, el próximo martes, que va a terminar las clases de teología sistemática 1 de este año, después empieza Romano, vamos a hacer un conversatorio relacionado con todo lo que hemos visto de la soteriología. Entonces, ¿cuál va a ser su trabajo? Usted va a traer aquellos textos bíblicos o alguna idea puntual que usted diga, ¿sabe, hermano? Yo quiero colaborar con esto, 2 o 3 minutos. ¿Sabe, hermano? Yo tengo duda con este texto bíblico. No me da seguridad este texto bíblico. Ok, lo vamos a estudiar. ¿Ok? ¿Les parece? Y aquellos que se están uniendo por primera vez, va a ser rico y especial porque van a tener un complemento. En esa hora 20 de clase, vamos a ver todo lo que hemos visto en estas 7 clases. ¿Ok? Entonces, deje terminar con esto. Ya. Este tema muy controversial quiere decir que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo, es decir, los que fueron, ojo, miren, fíjense, los que han sido elegidos de la eternidad pasada, los que han sido predestinados, los que han sido llamados, los que han sido regenerados, convertidos, ¿cierto? Dios les dio el don del arrepentimiento y el don de fe, porque es un regalo. El arrepentimiento y la fe es un regalo. Y si no me creen, déjenme compartir un texto que me acordé. El Señor me dio este texto recién. 2 Timoteo capítulo 2. Timoteo 2. Mire. Aleluya. Déjenme compartirle este texto. Ay, no es eso. Ay. ¿Dónde está el texto? Acá está, mire. 2 Timoteo capítulo 2. Pablo le escribe a su hijo Timoteo, hijo en la fe, entre muchas cosas que le dice, pero dice, huye también de las pasiones juveniles. Esa palabra huir está en tiempo pasivo. Es un verbo imperativo. ¿Qué significa que está imperativo? Es una orden. Dice, te ordeno que huya de las pasiones juveniles y siga la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, ¿cierto? Porque el siervo, aquí está hablando del creyente en general, no tan solo de los pastores, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido. Y aquí está lo que yo le digo, el don del arrepentimiento. ¿Qué dice, hermanos? Que con mansedumbre corrige a los que se oponen, es decir, a los inconversos. Porque si quizás, perdón, hoy me pasé, dice, ¿dónde estaba? Porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hermanos, ¿quién concede el arrepentimiento? El Espíritu Santo. ¡Aleluya! Es Dios que hace todo, hermanos. Usted no hace nada. Dice, porque si quizás Dios les conceda, les otorgue, les regale que se arrepientan. Por eso debemos amar a los homosexuales, porque la única manera en que ellos, tal vez, Dios les pueda conceder que se arrepientan. Wow. Bien. Entonces, sigamos. Estoy desactivando algunos micrófonos, porque me dicen que se escucha una voz ahí, algunos ruiditos, pero si quiere hablar, se lo desactiva, no, hermanos. Bien.
Ahí estamos. Entonces, este tema muy controversial quiere decir que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como creyentes hasta el final de sus vidas, y que solo los que perseveren hasta el fin habrán verdaderamente nacido de nuevo. Mire, esta definición tiene dos partes. Primero, indica que hay seguridad para los que verdaderamente nacen de nuevo, porque les recuerda que el poder de Dios les guardará como creyentes hasta que mueran, y que con plena seguridad vivirán con Cristo en el cielo para siempre. Por otro lado, la segunda parte de esa definición deja en claro que continuar en la vida cristiana es una de las evidencias de que las personas verdaderamente han nacido de nuevo. Por eso que se habla de los frutos de conversión, pues. Porque si usted, desde el momento que usted levantó la mano en la iglesia, y mire lo que le voy a decir, ponga mucha atención. Hágase un examen de conciencia hoy día, en este preciso momento. Acuérdese cuando usted recibió a Cristo en el corazón. Si usted no ha cambiado un ápice de la vida que usted llevaba antes de Cristo, usted no ha mostrado frutos de conversión. Yo dudaría de su conversión. Pero si usted dice, no, mire, yo era así, era mal genio, tenía ciertas inclinaciones, tenía ciertas conductas, y Dios ha ido tratando conmigo en mi vida, significa que hay un trato del Espíritu Santo con usted. Y en ese sentido, usted es un hijo de Dios, y Dios no le va a dejar, no le va a soltar nunca. Veámoslo. Debe observarse que este asunto es con respecto al cual los cristianos evangélicos por mucho tiempo han tenido desacuerdos significativos. Y en esto estoy de acuerdo. Muchos dentro de la tradición wesleyana y arminiana han sostenido que es posible que alguien que de veras haya nacido de nuevo pierda su salvación, en tanto que los cristianos reformados han sostenido que eso no es posible. No vamos a entrar en esta controversia, ¿cierto? No. Solo que le voy a pedir a usted, si usted tiene un texto bíblico que usted dice, no, aquí dice claramente que la salvación se pierde, compártalo, lo analizamos, lo vemos en el griego, ¿cierto? Algunas palabras que puede dar alguna fe, que puede dar luz, vemos el contexto, ¿cierto? Y tal vez yo pueda estar equivocado, hermano. Y si de verdad que no tengo una explicación para ese texto, bueno, tal vez, ¿cierto?, salga a la vereda que estoy y me vaya a la vereda del frente. La mayoría de los bautistas han seguido la tradición reformada en este punto. Sin embargo, frecuentemente usan el término seguridad eterna o seguridad externa del creyente en lugar de la expresión perseverancia de los santos. Bien, letra A. Todos los que verdaderamente han nacido de nuevo perseverarán hasta el fin. Muchos pasajes enseñan que los que han nacido de nuevo verdaderamente, que son creyentes en forma genuina, continuarán en la vida cristiana hasta la muerte y entonces irán a estar con Cristo en el cielo. Jesús dice, Juan 6, 38 al 40, porque he bajado del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y Jesús revela cuál es la voluntad que el Padre le dio. Y esta es la voluntad que Él me envió. Que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre, ¿cuál es la voluntad del Padre? Es que todo lo que Él, que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Entonces aquí está la clave. Hemos visto que el hombre no puede reconocer por sí mismo al Hijo de Dios, no puede creer por sí mismo. Entonces es Dios que le concede al hombre el arrepentimiento. Por lo tanto, le entrega la fe para creer en el Hijo. ¿Se entiende, cierto?
parece difícil evitar la conclusión de que todo el que verdaderamente cree en Cristo seguirá siendo creyente hasta el día de la resurrección final, a las bendiciones de la vida en presencia de Dios. Todavía más, ese pasaje enfatiza que Jesús hace la voluntad del Padre, que es que no pierda nada de lo que Él me ha dado. De nuevo, lo que el Padre le ha dado al Hijo no se perderá. Aquí Jesús dice que todo el que cree en Él tendrá vida eterna. Dice que Él resucitará a esa persona en el día final. Que en este contexto, es decir, en este contexto de creer en el Hijo y tener vida eterna, quiere decir claramente que Jesús resucitará a esa persona a vida eterna con Él. No simplemente resucitado para juzgarlo y condenarlo. No. Sino, ¿por qué? Porque ya fuimos condenados. ¿Cuándo fuimos condenados? Cuando Dios nos encontró culpables y entregó a su Hijo en la cruz por todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Pregunto yo, cuando Cristo estaba en la cruz y dijo, consumado es, ¿qué pecados futuros míos se llevó a la cruz? Aquí estoy yo, año 1968. Pero bueno, dice 1968 y ahora estoy en el 2021. ¿Por qué pecados míos futuros Cristo murió en la cruz? Por todos. Por todo, po. Desde el momento que yo nací hasta después de hoy día, pues. Encuentre un versículo que dice que Dios solo murió por los pecados míos antes del año 68, cuando yo nací, po. O solamente los que diga, no, yo te perdono los pecados desde el momento que tú naciste hasta que yo venga por segunda vez. No, dice que Él murió por todo, no hace ese tipo de acepción. Antes, después, no. La justificación es completa, hermanos. Es una declaración que Dios hace, la justificación por la fe. Otro pasaje que enfatiza, es más. Hermano Daniel, por favor. Hermano Alejandro, bajo lo que usted decía con respecto a eso, me estaba acordando que hay una palabra que habla Pablo, no me la sé muy bien, ni sé dónde está, pero que habla de un personaje, Dimas parece que se llama. ¿Ya? De que había sido colaborador de él y después sí. se había... Escríbame ese pasaje, usted busque su interpretación, la que usted considera que es la correcta, y veámoslo el próximo martes. ¿Le parece? Búsquelo, ¿ya? Porque hoy día estoy tratando la clase y dijimos que para el próximo martes usted traiga todos esos pasajes. Usted dice, mire hermano, yo aquí en Dinas, no me acuerdo cómo se llama ahí. Dima parece que se llama. Aquí explíqueme este pasaje y veámoslo a la luz de la Escritura. ¿Le parece? Me parece. Perfecto. El mismo Evangelio de Juan, el mismo capítulo número 6, ¿cierto? Subraya ahí su Biblia el versículo 44, en el mismo contexto. Estamos en el contexto del capítulo número 6, acá, contexto del capítulo número 6. El 44 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Lo tienen en su Biblia o lo pongo en pantalla? Déjenme ponerlo en pantalla, ¿no? Juan 6. Ya nos saltamos los pasajes donde Jesús dice que Él viene a hacer la voluntad del Padre, y cuando llegamos, ¿ve? Ahí está el 39, y cuando llegamos el 40, y cuando llegamos al 44, que es el mismo contexto, hermanos, dice, ninguno puede venir a mí. Esta palabra ninguno es un negativo universal. ¿Qué significa eso? Que nadie puede ir a Cristo, a menos, esta es la condición, si el Padre que me envió no le trajere. Y este verbo aquí es una palabra en el griego que significa, que se pronuncia el cuo,
que es inclusive traer a alguien en contra de su voluntad. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, hermanos, si en Juan 6 no vemos una seguridad, porque recuerde que yo no puedo hacer no puedo interpretar un pasaje. No, el principio de hermenéutica es, yo no puedo hacer una doctrina de un solo pasaje. Ahí está. Yo no puedo solo de este pasaje hacer una doctrina. Yo me doy cuenta que más arriba hay otro pasaje, más en el Nuevo Testamento hay un montón de otros pasajes más, Filipenses 1:6, y hay un montón de otros pasajes más. Entonces, vemos que la doctrina de la seguridad es sostenible. También los arminianos, nuestros hermanos arminianos, que yo los quiero mucho, pueden decir, pero que yo también creo que la salvación se puede perder. Ok, analicémosla el próximo martes, traiga esos pasajes difíciles que usted considera, le doy uno, Hebreos capítulo 6, verso 4 en adelante, léalo y se da cuenta. Oh, ve, hermano Alejandro, aquí está, Hebreos capítulo 6, verso 4. Hay otros más, Hebreos capítulo 10, 2 de Pedro 2, 3 y 9 también. Nuestro hermano Jorge Pérez ahí es experto en eso, el cyborg. Profesor, sí, dígame. ¿Me escucha? Sí, fuerte y claro. Ay, qué bueno. Que es para añadir que hay un versículo que a mí me impacta mucho, y es que dice que todos tus pecados serán echados a lo profundo del mar. Sí. Y en eso, pues, yo me amparo en eso. Sí, así es, hermana Marta. Bien, muchas gracias. Porque mis pecados están allá, lo he hecho allá adentro. Así es. Bien, que tenga esa convicción, esa seguridad en Cristo. Bien. Yo sí. Otro pasaje que enfatiza esta verdad es Juan, capítulo 10, siguiendo con el capítulo con Juan, en donde Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Algunos dicen que aquí está hablando de la casa de Israel. Un momentito, aquí no está hablando de Israel, si Israel no lo siguió, pues. Acuérdense que Israel desechó al Mesías, pues. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Mi Padre que me las dio es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Pero aunque más importante, la frase más fuerte del pasaje es nunca perecerán. Versículo 28. Aquí está, nunca perecerán. Nunca. La construcción del griego gaumet más aoristo subjuntivo es especialmente enfática y se pudiera traducir más explícitamente como y con toda certeza no perecerán jamás. Esa es la mejor traducción, con la mejor certeza y con toda certeza no perecerán jamás. Esto enfatiza que los que son ovejas de Jesús y le siguen, y a los que Él ha dado vida eterna, nunca perderán su salvación ni se separarán de Cristo, es decir, nunca perecerán. Aquí Jesús dice que a los que le siguen, que son sus ovejas, le da vida eterna. También dice que nadie podrá arrebatárselas de la mano. Pastor José Miguel, por favor, adelante. Sí, con respecto al pasaje de Hebreos que usted mencionó recién, ¿ya? Hay algo importante ahí que nos dice, porque es imposible, ¿no es cierto?, que los que fueron iluminados y gustaron. O sea, en ningún momento está hablando que ellos fueron regenerados. Está hablando solamente que como que degustaron ese gustito de la salvación, y dice, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Después dice, asimismo gustaron de la palabra, de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. O sea, en el fondo está hablando de las personas que no están, hablemos, convertidas, están solamente convencidas. Por Así eso es. de que Así es.
en este pasaje habla de esa parte, no habla, ¿cuánto se llama? De que por eso que muchos, bueno, hablan que aquí se pierde la salvación, pero la salvación en este pasaje está solamente porque se gustaron. Están convencidos. Pero hay un texto, hay un texto más fuerte y está muy bien lo que usted dice, ya, porque si usted analiza qué significa iluminados, vayas al griego, partícipes, aquí tiene que ver las palabras, los que gustaron, ya, pero fíjese que aquí hay un argumento mucho más sólido. Ya, supongamos que aquí está hablando de alguien que es convertido, ¿cierto? Pero el versículo 9, ¿qué nos dice? El versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados... Espérese un segundo, ¿qué dice? Pero en cuanto a vosotros... Ve que Pablo hace una separación. Sí. Perdón, Pablo no, el autor de Hebreo. Hace una separación. ¿Se da cuenta? ¿Qué significa eso? Pero le dice, mire, hay unos que recayeron, hay esto, hay otro, pero dice, en cuanto a vosotros, oh amados, Pablo no a cualquiera le dice amados, estamos persuadidos, es decir, estamos convencidos de cosas mejores y que pertenecen ¿a qué? A la salvación, aunque hablamos así. Se da cuenta que este tiene dos argumentos para decir que este pasaje, del 4 al 8, no está hablando de la inseguridad. Aquí está hablando, aquí está expresado una persona que está en la iglesia, pero que no es creyente. Estos 4 pasajes reflejan claramente lo que dice 1 de Juan, capítulo 1, versículos 2 y 9. Bien. Yo al menos tengo clarísimo de que la salvación no se pierde. Sí. Hermano Vladimir, y usted también levantó su manito. Sí, hermano, solamente era como para complementar que en Hebreos, en el 6 y en el 10, habla de gente, hace la separación entre conocer y ser. Exacto. Hay unos que conocen, pero no son. Exacto. En realidad, el texto completo que fue escrito como para los judíos en ese tiempo, habla de los que conocieron, pero se devolvieron. Y se devolvieron porque no eran. Exacto. Escucharon solamente. Así es, mi hermano Vladimir, muchas gracias. Hermanos, hay mucho más que podemos hablar sobre esto. Yo, la verdad que con mucho cariño le insisto, yo respeto todas las posiciones que usted pueda tener respecto a este particular tema, pero para hacer el ejercicio más en comunidad, ¿cierto? Traiga usted el próximo martes aquellos pasajes que usted considera que pueden traer una cierta inseguridad o que habla ahí que uno puede caer del estado de gracia. Hágalo, por favor. Yo voy a traer algunos y los vamos a estudiar. Si es que usted no trae ninguno, yo los voy a traer igual, pero aquellos que están ahí en la cuerda floja, ¿es así o no es así? Recuerde que la sana doctrina muchas veces nos vemos enfrentados a la sana doctrina muchas veces y no hayamos qué hacer. Hermanos, se lo digo con todo mi corazón. Yo estuve casi un mes completo, el año 97, cuando yo conocí las doctrinas de la gracia. Estuve un mes completo. Yo no podía entender cómo era posible que yo no había participado en mi salvación. Es más, que no la podía perder. Fue una lucha con mi carne, fue una lucha con eso que me ataba, ¿cierto?, a las raíces de mi iglesia local donde yo estaba. Y yo oraba y decía, Señor, por favor, ilumíname, quiero entender mejor. Y trataba, y en ese tiempo no había internet. Ahora uno busca, ¿cierto?, googlea ahí San Google y va a encontrar de todo. Y llegaron a mí unos libros preciosísimos, ¿cierto?, del teólogo Lewis Perry Schaeffer, ¿cierto?, que después los presté y se me perdieron, pero ahora tengo unos que me prestaron, el pastor Jorge me prestó los de él, ahí están todos rayados, pastor Jorge, algún día se los voy a devolver. Están todos rayados. Escúchanos, Señor, te rogamos.
Escúchanos, Señor, te rogamos. No, entonces, en ese tiempo yo no tenía muchos libros, pero así fue, hermano. Así que, ore al Señor, pídale, siervo amado, hermano, pídale. Si usted ahí está en la disyuntiva, me doy el salto, no me lo doy. Aquí tenemos un hermano que puede contar su experiencia. No sé si quieres contarla, estimado hermano. Si la quieres comentar, coméntala. Y a él le pasó lo que a mí me pasó, porque me pasó exactamente lo mismo. Ahí está nuestro pastor Guillermo, que sabe que yo viví con esta lucha, que fui a un sínodo de pastores ahí en mi iglesia madre, ¿cierto? Donde yo nací. Él puede contar la historia porque él estaba al lado mío. Y yo estaba como Lutero, le decía, había como, no sé, aún no me acuerdo, pastor Guillermo, habían como 15 pastores y más, yo creo, de la corporación. Y yo decía, pastores, tomaba mi Biblia, que por ahí la tengo, convénzanme con esto de que estoy equivocado. Mi mente está cautivada por la palabra. Yo me creía Lutero, la verdad que era un poquito, bueno, era nuevo en Cristo y era un poquito osado. Pero hoy día, con más mesura, yo acepto con toda tranquilidad que un hermano puede ser arminiano y que abracémonos, sigamos adelante. Si al final no soy yo el que tenga que convencerlo, sino que es la palabra. Es el Espíritu Santo quien convence. Yo no tengo que convencer a nadie. Yo estoy convencido de lo que creo, hermanos. Si usted cree en otra cosa, amén. Si usted quiere seguir creyéndolo, amén. Pero yo estoy convencido en mi espíritu, en mi alma, que estoy seguro en Cristo. Ojo. Y trato todos los días de vivir una vida en santidad. Amén. Porque aquellos que hablan de salvo, siempre salvo, no, eso no han entendido la vida en Cristo. No han entendido la transformación que hace el Espíritu Santo. A nuestra fe debemos agregar excelencia moral, virtud. Amén. Amén. Y si yo no hago eso es porque nunca he sido de Cristo. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros para demostrarse que no eran verdaderos creyentes en el fondo. Mano Heriberto, usted levantó su manito, por favor, adelante. Y con esto ya vamos terminando. Y nada más quería comentar rápidamente que acá habíamos hablado a ese punto y lo que decían algunos era que los que piensan que pierden la salvación es porque pues nunca la han conocido, y los que la han perdido pues es porque nunca fueron salvos prácticamente. Entonces ahí se aplica todo lo que han estado hablando y viendo en las clases pasadas. Ese era mi comentario. Gracias, hermano Heriberto, muchas gracias. Sí, hermanos, no intentamos convencer a nadie. Creo que los argumentos que hemos presentado usted los puede tomar o no los puede tomar. Usted puede seguir con su creencia, está bien. No, vamos a seguir siendo hermanos en Cristo. Yo no tengo que convencer a nadie. Yo me convencí hace muchos años atrás que yo no tengo. Yo peleaba con medio mundo en redes sociales. No, si no se pierde, si se pierde. No, ya, ¿tú crees que se pierde? Ok, sigue con tu cuento. Yo sigo con el mío. Yo no trato de convencer a nadie. A nadie. Es el Espíritu Santo el que convence, hermano. Aleluya. Y es el Espíritu Santo que por eso usted tiene que pedirle, como nos enseñó nuestro pastor Jorge en bibliología, usted tiene que pedirle al Espíritu Santo iluminación, que le ilumine, que la luz del Evangelio le ilumine para entender lo que ya está revelado, lo que está inspirado. Eso, hermanos. Bien, comentarios, preguntas, si no terminamos hasta ahora, hasta aquí. Y la última clase... Hermano Alejandro. Por favor, adelante, pregúntenos más, o si quiere comentar algo. Hermana Marta. Sí, aquí yo encontré, ¿verdad? En el versículo 12 de Juan. Ya. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuánto? Ese es Juan. Espérate. No importa, no se preocupe. Creo que es Juan 10.
Y pues leyendo, encuentro y le doy vueltas a esa pequeña porción que es la 12. Pues que me llega. Amén, amén, amén. No Muchas nos gracias, hermana hagamos Marta. perezosos, no nos hagamos perezosos, sino que imitemos. Así es. Así Hay es. que imitarlo, hay que imitarlo. Bien, nuestro pastor Jorge nos dice que Demas está en Colosenses 4:14, Filipenses 24 y 2 de Timoteo. Para que lo anoten ahí, para que lo estudien, y si usted encuentra que ahí Demas era verdaderamente creyente, ¿cierto? Eso. Bien, ¿más preguntas? ¿Alguien que quiera decir algo más? Si no, concluimos la clase de hoy día. Bien, vamos a orar. Pastor Guillermo, por favor, si fuese tan amable, ¿cierto?, de elevar una oración al Padre en gratitud, y le pido por favor que ore por todos nuestros hermanos de hoy día, por aquellos que no han podido conectarse, para que el Espíritu Santo indudablemente traiga paz al corazón por estas cosas que hemos estado enseñando, que puede generar, ¿cierto?, algún grado de confusión ahí en sus corazones, y no es nuestra intención. Nuestra intención es que usted abrace la sana doctrina, y eso, nada más que eso. Esa es nuestra intención. Abrir un poquito más la idea de que la teología está al alcance de cualquiera. No se complica lo que es la teología. Dios es absolutamente soberano, y Dios es absoluta, y como dice nuestro pastor Jorge, Dios es bueno, es siempre bueno. Amén. Pastor Guillermo, por favor. Amén. Gracias, hermano Alejandro. Bendiciones a toda la iglesia del Señor. Te agradecemos, Padre eterno, nuestro Señor. Gracias por Jesucristo, por el Espíritu Santo, que sin duda, Señor, nos ha acompañado en toda esta instancia. En su corazón, Padre, usted sabe que nuestra única intención, propósito y objetivo en el Espíritu es edificar la iglesia, perfeccionar a los santos, nada más que eso, dar seguridad, convicción de pecado, contribuir al crecimiento y el desarrollo de cada uno de tus hijos a través de la palabra, a través de la escritura. Aquí no hay posturas personales, aquí no hay teologías denominacionales, sino que todo ha sido entregado a la luz de las escrituras, a la luz de la palabra. Y esto, Espíritu Santo, Señor, quien va a traer la convicción, quien va a traer la seguridad en cada una del desarrollo, el análisis, la exhortación y la enseñanza de estas doctrinas. Tú darás el fruto, tú darás el crecimiento, traerás paz, seguridad a cada uno de tus hijos en todo este tiempo. Tú conoces nuestro corazón, conoces cuál es nuestro objetivo en el Señor, en el Espíritu. Y te agradecemos, Señor, por todos los presentes. Y creo que esta es una muestra, Señor, de que estamos y pretendemos y queremos seguir haciendo tu voluntad en lo que respecta a ministrar, enseñar, exhortar, profundizar, inferir en las escrituras. No hay otro propósito, no hay otro anhelo humano, ni eclesiástico, ni denominacional, solamente enaltecer, Señor, tu santo nombre, que el reino de Cristo se expanda, que el evangelio sea conocido, y que los que estamos en ese proceso de seguir aprendiendo y conociendo este evangelio, Señor, cada día la guía del Espíritu Santo nos vaya conduciendo siempre Amén. A la verdad y a entender, Señor, tu propósito y tu soberanía por sobre todas las cosas. Amado Dios y Padre Celestial,
te bendecimos, te adoramos y te alabamos en esta hora. Gratitud hay en nuestros corazones, en nuestras vidas. Señor, este es el fruto, este es el remanente, Señor, que ha dispuesto en su corazón y en su vida seguir aprendiendo y conociendo. Creemos, Señor, que nunca terminaremos de conocer tu propósito, tu voluntad y las escrituras. Es mucho, Dios mío, y es un privilegio, es una gran bendición poder acceder a ella y entenderla en el espíritu con que fue escrita e inspirada y revelada. Amado Dios y Padre Celestial, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, solamente nos resta agradecerte y que tú bendigas a cada uno de los presentes, siervos, hermanos, hijos tuyos en general y cada familia representada en esta noche. Acompáñanos durante este tiempo, Señor, estos tiempos difíciles, estos tiempos complicados, a vivir y caminar en la fe. Gracias por, Señor, los instrumentos que tú has levantado. Gracias por los maestros que has levantado. Gracias, Señor, porque creo que estamos, Señor, cumpliendo un propósito. Y ese propósito es, Señor, expandir el reino y que a través de esta enseñanza, Dios mío, cada uno de nosotros tome lo que le corresponda y pueda, Señor, contribuir al crecimiento de tu reino, a la expansión de tu reino, al desarrollo de los ministerios, Señor, de los ministerios y de los servicios que hay dentro de las iglesias locales. Ese es el propósito, que cada uno de tus hijos que están escuchando pueda, Señor, colocar en práctica todo lo aprendido, Señor, y pueda contribuir en su iglesia local, pueda contribuir al crecimiento del Evangelio y al crecimiento de cada uno de tus hijos, pero en espíritu y en verdad. Señor, palabra pura, doctrina pura, Señor. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Cuídense. Les amamos en Cristo. Pastor Jorge, antes de despedirnos, ¿algo que quiera decirnos? Y nos recordar la invitación del sábado. Sí. El seminario Predicaciones Positivas. Nos va a dar mucho gusto poder contar con su presencia. Sí. De hecho, muchos de ustedes ya están ya se registraron en el formulario. Ojo, les agradezco. La gran mayoría de ustedes ya está registrado. Si no, casi todos ustedes. Hoy día estuve leyendo el listado, que son como 25 ya, que están matriculados para ese taller. Están casi todos ustedes. Sí. Así que, sí, están casi todos. Así que los felicito. Muchas gracias. Muchas gracias por respaldar nuestro trabajo. Exactamente. Muy bienvenidos. Bien, hermanos. Dios les bendiga. Cuídense, prendan sus camaritas ahí. Muchas gracias. Dios les bendiga, cuídense. Gracias. Hermano Jorge, Dios te bendiga. Hermano Alberto, chao. Un abrazo a todos. Un abrazo grande a todos. Chao. Bendiciones a todos. Hermana Michelle, ¿cómo está Michelle? Chao. Una pregunta. Marisama. ¿Sí? Elizabeth. Para el sábado, ¿cómo hay que inscribirse? No, mire, más que todo, yo lo voy a mandar el link, siempre como lo mando, para el seminario, va a estar en el grupo de WhatsApp del instituto, así que usted se conecta nomás, no es necesario que se matricule. No. Dígame. ¿Puede inscribirse mi hija también o no? Por supuesto, y todos los que usted quiera, pues. Todos los que quieran invitar. Todos los que usted quiera invitar. Predicación expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? Vamos a hacer una exégesis de un pasaje. Les voy a enseñar un método de interpretación muy lindo. Sí, muy precioso que cada vez que preparo un mensaje, ¿cierto? Lo llevo ahí. Vamos a hacer una clase práctica y vamos a hacer un bosquejo expositivo y vamos a ver algunos tips ahí que vamos a aprender. Va a estar muy interesante, creo yo. Con el hermano Daniel de Concepción.
Amén. Amén. Obligación para el hermano Amén. Daniel que tiene que estar el sábado. Amén, amén. Sí, ahí vamos a estar. Dios les bendiga, hermanos, cuídense. Bendiciones. Michelle, Dios les bendiga. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Pastor Bye, Sergio, bye. Dios les bendiga. Chao, chao. Pastor Héctor, Dios les bendiga. Dios les bendiga, Pastor Héctor. Pastor Cuídense. Héctor, Dios le bendiga. Chao, chao. Saludos en casa. Dios les bendiga. Nombre. Bendiciones, Pastor Guillermo, Pastor Amén, Jorge. bendición igualmente. Hermano Eduardo, Dios te bendiga. Muchas bendiciones a todos. Chao, chao. Amén, bendiciones. Samuel García, Dios te bendiga. Gracias, nos vemos igualmente. Samuel, ¿de dónde eres tú, hijo? También de Puebla, aquí en México. ¡Wow! ¿Te invitó Michelle? Sí. Ah, qué bien, qué rico que estés con nosotros. ¿Qué te pareció el instituto? Sí, se me hizo muy interesante. La verdad, sí me gustó mucho esta clase. Bueno. Igual yo tenía como que interés en ahondar más en estos temas y pues se dio esta oportunidad. Entonces sí, estoy muy agradecido. Qué bueno, qué bueno. Inscríbete ahí para el seminario, para el taller del sábado. Vamos a enseñar predicaciones positivas. Sí, ahorita checo igual. Dile, tú estás en el grupo, me parece, que Michelle me mandó tu número, ¿sí? Sí, estoy. Perfecto. Sí. Entonces ahí voy a subir el link del Zoom para el sábado. Dios te bendiga. Allá en Puebla, México. Mire cómo es el Señor, qué tremendo. Dios les bendiga, cuídense. Hermano Germán, esté muy bien, adiós. Chao, chao. Bendiciones, pastor, hermano Alejandro, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Eduardo, Dios te bendiga. Chao, chao. Pastor Colinín. Chao, chao. Chao, bendiciones. No sé cómo decirlo. Dios te bendiga, Eduardo. Hablamos de ahí. Ya, entonces me voy a salir de acá. Por WhatsApp, ¿ya? Ya, no hay problema. ¿Te parece? Ya, ahí coordinamos. Chao, chao. Que Dios les bendiga. Perfecto, no hay problema. Amén.